porque dice que se llama la escalofriante y reporte de incremento de criminalidad en Cuba en el 2024. Yo he hablado de estos temas anteriormente. Es un video completo dedicado a algo parecido, pero bueno, este video es hace un día, fresquito. Ustedes saben que más a este canal. Vamos a darle. El dossier o informe del Observatorio Cubano de Vamos a adelantarlo un poco. Auditoría Ciudadana, que ha publicado pues todos los datos sobre el incremento de la inseguridad, ha tabulado ese incremento, y para hablar de esos números y de esa investigación está con nosotros Juan Antonio Blanco, que es de Cuba Siglo XXI. Cuba Siglo XXI es lo que los americanos llaman un think tank, un tanque de pensamiento, y que los españoles llaman un laboratorio de ideas, ¿no? Sería así. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación. A ver, cuéntame un poco de... ustedes vienen ya hace varios años haciendo este informe, y yo diría, mirando los números, que el hecho fundamental a destacar ahora es cómo se han incrementado los delitos, incluso los delitos violentos en Cuba, ¿no? Efectivamente, nosotros lo que llamamos la atención de que la cuestión no está en que tú tomes el número absoluto, por ejemplo, ¿no?, la cantidad total de asesinatos, por poner un ejemplo, y la compares con la que puede ocurrir en Ciudad México. Para empezar, Ciudad México tiene 20 millones de habitantes, sino en el hecho de que se ha incrementado de una forma totalmente desproporcionada del año pasado para acá. Por ejemplo, el rubro de asesinatos ha subido a 111%. El año pasado, todos los reportados en el año en cuanto a distintos tipos de delitos sumaban 649. Y este año ya suman, a mitad de año, 443. O sea, hay un aumento que incluso proporcionalmente tú comparas el primer semestre del año pasado con el de este, y el aumento es del 152%. Entonces la cuestión es, ¿se va a hablar de esto en la sociedad cubana o lo van a seguir tapando? A ver, tengo que hacer unas preguntas básicas antes de seguir. Es que son datos que al gobierno no le conviene publicarlo, obviamente. Porque el público se las va a hacer igualmente, aunque nosotros no nos hagamos los tontos. No, ¿de dónde salen estos datos? Nosotros triangulamos los datos. O sea, hay una metodología que se explica en el informe, que es que tomamos datos oficiales, los que da la Policía Nacional, los que salen en la prensa nacional. ¿Cuán creíbles son los datos oficiales? Muy poco creíbles, y están siempre... Eso no son nada creíbles. Siempre, por supuesto, subvalorados. O sea, van a la baja en comparación con los datos... Ellos siempre tratan de dar la idea de que Cuba es un país muy seguro, y logran dar esa sensación. No es que ese dato, si está mal, le da como una sensación de inseguridad. O sea, le va a hacer lucir mal, en otras palabras. No, primero, la prensa no cubre noticias de sucesos. Ellos dicen que son amarillas, que son noticias de la Crónica Roja, que no la cubren. Muy rara vez aparece. En Cuba, por lo general, nunca se cubren noticias de sucesos. O sea, cosas que pasan como tal, que pasan en todas las sociedades. Hubo un accidente en tal lado, se robaron tal tienda. Las cosas malas como tal no pasan. Es como el país perfecto, ¿no? Tiene que ser muy escandaloso, la figura muy conocida, un asesinato, como ahora que juzgaron a un policía que mató a un muchacho, ¿no? Tiene que ser de que la opinión pública haga muy evidente, o sea, que saque una noticia por las redes sociales o cosas así, y que los obligue a hablar de un tema como tal, porque si no, no van a hablar de eso. Hubo un cantante que estaba a punto de irse y chocó en una moto borracho. Hay cosas que están por la prensa independiente. Te digo esto bueno, esa es la primera fuente. La primera fuente es la oficial. La segunda fuente, todo lo que reportan los periodistas independientes, los observatorios independientes, por ejemplo, que existen, como Alastensa, que se concentran en los feminicidios, y recopilamos todo eso también. Y la tercera, que nosotros tenemos una red de colaboradores dedicados a esto específicamente, que son los que conforman el Observatorio de Auditoría Ciudadana, que no solamente la auditoría la hacen en relación al problema de la criminalidad, la hacen también en cuanto a toda una serie de aspectos que inciden en la cotidianidad del ciudadano. O sea, el problema energético, el problema del acceso a agua, el problema del costo de la alimentación y lo escaso de los alimentos, el problema de la salud pública. El observatorio ha ido sacando toda una serie de reportes de forma regular que conforman el cuadro general de lo que nosotros llamamos seguridad ciudadana, en comparación con la seguridad del Estado, vista desde el punto de vista político de la represión. Para nosotros, seguridad ciudadana es que el ciudadano tenga las condiciones para llevar una vida digna, y eso incluye el orden público. Y el orden público ha ido para abajo en declive acelerado. Vamos a ver algunos resúmenes, ¿no?, en números, con todo este preámbulo. Este es un trabajo difícil, ¿no? Y el margen de errores, por supuesto, está dado por el secretismo del propio gobierno. ¿Podemos? No sé si se han presentado. A ver, de los 649 delitos reportados en el 2023, 265 fueron robos, 199 personas fueron asesinadas en 197 incidentes, quiere decir que hay un incidente donde mataron a dos. 124 personas fueron víctimas de asaltos. Ahora, eso es en el 23, ¿verdad? Sí. Y entonces, ¿qué pasa? Ahora, entre enero y junio del 2024, pues la cosa aumentó. En un solo semestre. O
O sea, en un solo semestre tú tienes más de la mitad ya de lo que ocurrió el año pasado en un año entero. En 6 meses han duplicado los 12 meses del año pasado. No, el año pasado fueron 649. Este año, a mitad de año, llevamos por 432. Lo que quiere decir que cuando termine el año va a ser un aumento significativo. O sea, un promedio diario de 2.37 delitos, marcando un aumento de... A mí no me gusta traducir delitos por crímenes, porque el régimen castrista hace un truco cuando da las cifras de Miami y te dice, en la ciudad de Miami se cometieron 2.000 crímenes, que en inglés crime, la traducción es delito. Claro. Y entonces parece que hubo 2.000 asesinatos en Miami, entonces no es así, ¿no? Pero ellos también usan en el lenguaje leguleyo, hablan a veces de la conducta criminal para referirse a un delito de robo, por ejemplo. No, y para criminalizar actos políticos de libre expresión. Sí, para el que no sepa, quizás no sea cubano y no esté al tanto, en Cuba como tal, a las personas que no están de acuerdo con el gobierno como tal y hacen actos, sencillamente vamos a llamarle políticos, o actos de desacuerdo con, puede ser levantar un cartel, puede ser cualquier cosa, que eso normalmente es un acto de libre expresión en cualquier sociedad libre, ¿no? Pues son criminalizados, o sea, se los llevan presos como tal. Y hay veces que incluso muchas veces le inventan causas para quedar bien delante de la opinión internacional, para decir que esas personas son criminales como tal. Eso puede ser un robo, puede ser el asalto, puede ser cualquier tipo de cosa que normalmente en el mundo libre sea criminalizado. La conducta criminal del hombre que ofendió a Díaz-Canel, ¿no? O dijo que... Para la estadística también. Es una locura. Así que el crecimiento de delitos violentos en el 24, 111%, y en los asesinatos 111%, 290% en agresiones y 208 en robos en el primer semestre del 2024. Y ese 111% de asesinatos, eso es una cosa que conversamos, que tú conoces muy bien, el asesinato no es igual al homicidio. Hay, aparte de esa cifra de incremento de asesinatos, hay una cifra de homicidio, que es lo que aquí se establece la diferencia entre un asesinato, digamos, deliberadamente buscado y provocado, a un, como le dicen aquí, que es un crimen accidental en que otra persona pierde la vida, puede ser incluso un accidente de tráfico, que es un manslaughter. Aquí no lo contamos, aquí contamos específicamente en ese incremento de 111 los asesinatos. En la legislación cubana, y yo creo que en todo el código napoleónico, el asesinato es con premeditación. Exacto. Y a veces con alevosía. Ajá. Es un delito premeditado que se pudo evitar, etcétera, etcétera. El homicidio no tiene premeditación, pero puede tener violencia, y está el homicidio culposo y el homicidio no culposo, que es, por ejemplo, un automóvil. Mataste a alguien en un accidente que tú no tenías la intención de matarlo. Entonces, si usted está hablando en el Código Penal cubano de un 111% de crecimiento de asesinato, estamos hablando de crímenes violentos, etcétera, etcétera. Eso es gravísimo. ¿A qué se debe? ¿Están esos son los números? Sí, no, como no, investigamos eso también. Hay distintos factores. Un factor es que, de la misma manera que desde hace unos años para acá ha habido una negligencia en las inversiones que tienen que ver con, digamos, la producción de energía, con el problema del acceso del agua, con toda una serie de condiciones que necesita el ciudadano para vivir, también han descapitalizado a la policía técnica y a la policía que se dedica realmente a esto, no a la represión política. ¿Por qué? Porque la contrainteligencia ha subordinado a sus intereses la policía técnica, y virtualmente tú llegas a una estación de policía y los que mandan ahí no son los policías, son los que están en el piso tal, que todo el mundo sabe que son la representación del Ministerio del Interior, del EDO, y eso. En otras palabras, se ha priorizado como tal la inteligencia o el tema de perseguir cosas políticas como tal, a encargarse de como tal controlar a la población. O sea, los policías, en otras palabras, no están para nada, no están para servirle como tal al pueblo, están solamente para buscar cómo. Es una temperatura, la temperatura que tiene la sociedad. Cada vez hay más incomodidad, más protesta, y por supuesto hayan priorizado controlar eso, en vez de encargarse de como tal estar velando por la seguridad ciudadana. O sea, no hay ningún tipo de seguridad ciudadana. Y eso acompañando de que cada vez hay más carencia, de que cada vez la criminalidad como tal se ha establecido, porque para sobrevivir muchas veces hay que robar o hacer cosas así. Entonces, por supuesto que la criminalidad va a subir. Esos son los que llevan la voz cantante y esos son los que disponen para dónde se despacha una patrulla, para dónde van los policías a darle prioridad, a darle un seguimiento a alguien. Entonces, ese es el fenómeno que te lleva a ti a una situación en que tú estás caminando por la noche, te vienen a asaltar, tú gritas auxilio, no aparece nadie. Tú gritas 3 consignas en contra del gobierno, aparecen 3 perseguidoras, un tipo que estaba encubierto vigilando a un disidente en la esquina, que viene también para cogerte preso, porque todo está focalizado en la cuestión política. Adicionalmente, hay un problema cultural que nosotros expresamos en el informe, que nos empieza a preocupar, que es que se están desarrollando ciertas líneas culturales que fomentan, que reflejan, endiosan a veces lo que son delitos, incluso delitos de sangre. Por ejemplo, todos sabemos
que hay un género que se llama rancheras. Y a todos nos gustan las rancheras, quizás a algunos no, pero bueno, a mí me gustan las rancheras. Pero hay la el narcocorrido. El narcocorrido, que es una línea dentro de las canciones rancheras. En Cuba se está dando un fenómeno en que lo que es la música urbana, todo esto que es, dentro de eso hay una línea de gente que empieza a cantar glorificando el machetazo que le dio a... Hay una línea dentro de la música de reparto que se ha internacionalizado ya. Hay una línea que no me molesta mucho. Una línea que incluso es interesante porque se ha modificado últimamente y entonces tiene como cosas media pop. Es súper loco. Pero hay una línea también que es como la más underground, que lo que hace es glorificar precisamente la violencia. La novia. Se vuelve cultural el problema. Exacto. Entonces, pon junto estos factores. Mayor pobreza, mayor necesidad de adquirir cosas que no te llegan porque el salario no te lo da. Una cultura que empieza a generar... O sea, es la cultura de la miseria. Que empieza a endiosar, a bendecir actos delictivos. Una policía que está descapitalizada y desprofesionalizada. Y adicionalmente, que en nombre de qué moral puede un Estado que ha normalizado la violencia política contra otros ciudadanos tratar de detener la violencia social. Si ellos son los primeros que te llaman a la puerta de tu casa para que salga con una cabilla a darle golpes a un disidente que está protestando en una esquina por la falta de comida. Esas canciones que lo mismo se hacían antes, sobre todo en Guaguancó, por ejemplo, siempre han estado en la cultura cubana, pero eran marginales. Efectivamente. El tema es que yo veo que la cultura, el lenguaje, la actitud marginal ha asaltado la sociedad. Así es. Y tú escuchas hoy en día en personas, incluso profesionales, que hablan con el lenguaje carcelario. Significa que ha pasado tanta gente por las cárceles que el lenguaje carcelario ha salido a las calles. Pero a lo largo del tiempo, yo he estado mirando estadísticas donde cuando hay crisis económicas, hay siempre en todas partes del mundo un crecimiento de la delincuencia. Lo que destruye uno de los paradigmas del socialismo, de que supuestamente la pobreza dignifica. No. Eso es absolutamente falso. La pobreza envilece porque trae promiscuidad, la promiscuidad trae roce, el roce trae problemas. A veces la miseria lo que saca no es lo mejor del ser humano, sino lo peor del ser humano. Y ese paradigma socialista de que la pobreza dignifica... Lo peor, porque es la cultura de sobrevivir, de la sobrevivencia. Y uno sobrevive haciendo lo que sea. Pretexto para justificar el fracaso económico. Y hay solamente, de forma excepcional, tú puedes, por ejemplo, los antropólogos que estudian las comunidades indígenas, etcétera, tú puedes encontrar lugares, en Bolivia yo lo vi, por ejemplo, que hay en comunidades indígenas hay un sólido código moral, que el que ahí viole o que robe le cuesta la vida o le cuesta la mano o le cuesta o sea, la propia comunidad termina con tu vida. Pero eso es un fenómeno en que la cultura de la comunidad tiende a impedir ese tipo de crímenes. Sin embargo, aquí tenemos un problema de pobreza y además de eso la cultura. La violencia, hay una cultura de la... Vamos a una pausa y también vamos a hablar de la participación de Cuba en el fraude y la represión en Venezuela. Pero antes de hablar de la complicidad del régimen castrista en el fraude y la represión del madurismo, ustedes que hacen estos trabajos tan serios del Observatorio de Auditoría Ciudadana, que yo sé que son otros los temas, ¿no? Hay manera de auditar, porque ha habido toda una discusión de que si hay tropas de avispas negras cubanas que en medio de la crisis han sido llevadas, aviones, etcétera, etcétera. Que a veces a mí me parece que en realidad no les hace falta. Tienen un ejército allí soterrado y a veces... Obvio, en Venezuela, ¿se podría hacer un trabajo de esta naturaleza? ¿O cuál es su opinión sobre lo que está pasando? Ya esto es otro tema. Y lo vamos a estar dejando por ahí. Es realmente penoso. Es una lástima, pero bueno, es lo que hay. Desde hace muchos años. Estamos hablando de décadas. Como tal, en Cuba se estableció, es la cultura también del crimen, en el sentido de que ya muchas generaciones que fuimos naciendo dentro de eso, o sea, el tema de robar, por ejemplo. Tú dices, bueno, se queda ahí porque es resolver, ponemos otros nombres, le poníamos otros nombres. Y como tal, llegó un momento que lo glorificábamos también. Porque era el medio de subsistencia de muchas personas. Resolver, o sea, era conseguir cosas en tu centro de trabajo, en algunos lugares. Y como tal, o sea, netamente es robar. Te estás robando cosas a tu beneficio. Entonces, eso y otros factores también fueron legitimizando crímenes como tal, dentro de la sociedad como tal. Entonces eso por supuesto ha ido evolucionando y ya llega a otros niveles ya que son bien preocupantes como tal. Y nada, es lo que hay. Ahí lo que fueron sembrando ahora lo están cosechando. Ahí lo tienen. Así que por aquí lo voy a estar dejando porque me voy a desayunar porque tengo hambre. Así que nos vemos la próxima.